levantamos nuestras manos. Padre, gracias, Señor. Gracias, mi amado, por este precioso día. Gracias, Señor, por permitirnos llegar a tu casa. Gracias, Señor, porque nos trajiste a cada uno de nosotros con un propósito. Gracias, Señor, porque hoy nos quieres hablar a nuestros corazones. Gracias, Señor. Estamos aquí dispuestos, mi amado, a escuchar tu voz, a escuchar lo que tú quieras ahora hablarnos a cada uno de nosotros, Señor. Toma control, mi amado. Entrónate en este lugar, Señor. Gracias, mi amado. Amén y amén. Tomamos asiento. Qué lindas imágenes. A mí me gusta mucho traer dinámicas. O sea, en la célula, con los chicos trabajamos siempre haciendo algún juego o alguna que otra cosa. Y hoy vamos a estar jugando todos juntos, sería. Todos vamos a estar participando de este juego. El título de la prédica es Mishkan, el diseño perdido. No tuve tiempo, si no sería un corto, pero terminé una prédica, me van a tener que escuchar. Y la idea es que todos juntos vayamos en un viaje descubriendo en dónde quedó el diseño perdido. ¿Y qué significa esta palabra Mishkan? El diseño se perdió porque nos dejó de importar. Porque le dimos muchísimo más valor a nuestros planes, a lo que nosotros queremos, a nuestros deseos, a nuestros anhelos, a nuestros sentimientos y emociones. Porque, total, yo ya acepté a Jesús, ya soy salvo. Entonces vengo el domingo, vengo el viernes y ya está. ¿Qué más necesito? Por esto se pierde el diseño, por seguir pensando como esclavos. El diseño se pierde por seguir pensando que la bendición está en Egipto, que estábamos mejor en Egipto que acá adentro, que en la tierra prometida. Queremos nuevos comienzos. ¿Tenés la imagen del mes de nuevos comienzos? Esa también está bonita. Si tenés la imagen, tirala por ahí. Ahí está. Agosto, mes de nuevos comienzos. Queremos nuevos comienzos, pero no soltamos. Queremos nuevos comienzos, pero no entendemos que para que algo sea nuevo, primero tengo que soltar lo viejo. Quiero nuevos comienzos, pero no quiero procesos. Porque le tengo miedo al proceso. Porque, ay, qué feo estar en el desierto. Para un nuevo diseño tiene que haber un final. Tenemos que dejar atrás lo que antes era nuestro diseño, lo que antes era nuestro plan, y tenemos que agarrar el nuevo diseño. Pero el diseño se perdió. Entonces, si yo no tengo el nuevo diseño, obvio que me voy a quedar con el viejo, agarrado al antiguo, agarrado al que yo pensaba que era, porque nunca ni siquiera vi el nuevo, ni se me reveló. Y todo el mundo está hablando de nuevo comienzo y vos seguís en la misma. Tengo que dejar el plano, tengo un montón de imágenes. Estaban todo ahí, por eso no voy a ir hablando mucho ahí, perdónenme. Soy muy dinámico, me gustan mucho todas las imágenes y preparé un montón de diapositivas, me van a seguir. Me parece una peli. Tengo que dejar el plano antiguo para seguir las instrucciones del plano nuevo. Tengo que decidir dejar lo que es mío para buscar lo de Dios. Hoy Dios nos dice que perdimos el diseño. Que capaz yo estoy pensando que lo tengo acá, que el diseño está acá, que el diseño lo tengo acá, lo tengo en el bolsillo, lo tengo en mi mente. Es ese plan que tengo para mi vida, es ese plan que tengo para mi negocio. Pero en realidad el diseño se perdió. Lo perdí de vista. Me desenfoqué y terminé en un lugar en el cual no tenía que estar. Vamos con la imagen que sigue. Es Éxodo 26, ahí está.
Acá vemos en Éxodo 26:30. Dice, y alzarás el Mishkan, conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. En nuestras Biblias, en la Reina Valera, dice, alzarás el tabernáculo. Acá la palabra Mishkan se usa para tabernáculo. Mishkan es igual a templo, a tabernáculo, a santuario. Más precisamente, hablando del templo que hizo Moisés. Ese templo que era móvil. Ese templo que cada vez que tenían que moverse, se empacaba todo y se llevaba. Si vos a un hebreo le preguntas y le decís Mishkan, es exactamente el templo de Moisés. Tenemos la imagen que sigue. Es este templo que tenemos acá, que era un templo móvil, completamente. Tenemos otra imagen, que lo vamos a leer todos juntos. La imagen que sigue, lo de la raíz hebrea. La raíz hebrea de Mishkan es Shakan. De acá sale la palabra Shekinah también, que significa habitar o morar. Significa habitar o morar porque en ese templo, volvemos a la imagen del templo, adentro del templo, acá adentro, la presencia de Dios moraba. Descendió la presencia y ahí habitaba. Podemos decir entonces que Mishkan es el lugar donde habita la presencia de Dios. El Mishkan se consideraba la morada terrenal de Dios. O sea, donde Dios habitaba en la tierra. Dios en ese momento solamente habitaba en el cielo, y cuando crean esto, ahí adentro, en lo más profundo de ese lugar. Y ahora tengo dos preguntas para todos ustedes, pues les dije que esto va a ser bastante dinámico. Hoy en día, ¿en dónde habita el Espíritu Santo? En nosotros. ¿Y quiénes son el cuerpo de Cristo? Nosotros somos el cuerpo de Cristo. El Mishkan, o templo de Moisés, es tipo de Cristo. Es tipo, la imagen del templo, es tipo del cuerpo de Cristo. Entonces, si esto es tipo del cuerpo de Cristo y es donde habitaba y moraba la presencia de Dios, y hoy en día yo soy un pequeño Cristo y la presencia de Dios habita en mí, ¿qué soy? Templo. Exactamente. Y soy un templo móvil. Soy un templo que se mueve. No soy un templo para recibir presencia de Dios cuando estoy acá adentro nomás. Soy un templo para llevar la presencia de Dios conmigo afuera. Vamos a la próxima imagen, 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Es interesante, porque entonces, si se nos perdió el diseño que se perdió fue el diseño del templo. Dios manda todas las instrucciones para hacer el templo. Si nos ponemos a leer ahí en Éxodo, se le mostró a Moisés. Vamos de nuevo al primer versículo. Éxodo 26:30. Y alzarás el templo conforme al modelo que te fue mostrado. Mostrado. O sea que él lo vio. Él recibió el diseño nuevo. Porque ellos antes vivían en Egipto. En Egipto había cantidad de dioses que ellos tenían, cantidad de templos, cantidad de estatuas. Por eso, un par de versículos anteriores, vemos que hacen un becerro para adorar cuando Moisés se va. Porque ese era el diseño antiguo que tenía. Pero a Moisés se le fue revelado, se le fue mostrado en el monte, arriba en la presencia. Y acá está la pregunta: ¿estás en la presencia?
¿Estás buscando de Dios? ¿O solo acá? ¿O solo cuando vengo el viernes? ¿O solo cuando la pastora me dice levanta la mano? ¿O ni siquiera? Dios manda todas las instrucciones para hacer el templo, para hacerlo agradable. Agradable no para mí, agradable para Él. O sea, que Dios manda todas las instrucciones para que vos, para que yo, sea agradable para Él. Porque Él solamente está donde le es agradable estar. Nosotros somos templo. Eso significa que debemos ser el lugar más agradable para su presencia. Con todas nuestras cosas, desde lo más grande hasta lo más chico. Otra pregunta. ¿Estás siendo agradable para Dios? ¿Es agradable todo lo que estás haciendo? Cada decisión que tomás. Ahí la tengo a Gladys, que el otro día me dijo eso. Cada decisión que tomás, ¿está siendo agradable para Dios? Y no hablo de pecar o no pecar. Porque a veces somos re extremistas. Nos vamos de una punta a la otra. Tipo, ay no, yo no peco. Yo vengo a la iglesia y acá estoy, ¿ves? Me he visto bien. Y sí, no pecás, diezmás, ofrendás. Pero con el resto que te queda, ¿qué haces? Con el resto de tiempo que te queda, ¿qué andas haciendo? ¿Qué andas hablando? Nosotros somos su casa, su morada, donde Él habita, donde Él vive. Y ahí es donde Él tiene el poder de hacer cambios. O no tiene el poder de hacer cambios. Sí es su casa, sí tiene el poder de hacer cambios. Pero nosotros lo dejamos. Porque cada vez más en el mundo se escucha mi cuerpo, mi decisión. Yo me pongo lo que quiero, yo hago lo que quiero, yo digo lo que quiero, porque no lo estoy dejando a Dios hacer los cambios necesarios. Estoy dejando que Él moldee. Hubo una prédica de Débora que decía que Él era el arquitecto y que Él diseñaba internamente a nosotros el espacio. ¿Lo estás dejando? ¿Lo estás dejando que Él mueva una mesa de lugar? ¿O por estructura no dejamos ni que mueva una copa? Ahora, con toda esta explicación, tu pregunta más lógica debería ser, siempre y cuando quieras realmente agradar a Dios, es ¿cuál es el diseño que tengo que tener, que tiene que tener el templo, que yo tengo que tener como templo? Y hoy no vamos a entrar en todos los aspectos porque es gigante. Hay una prédica de la pastora que está en YouTube que habla de los 3 niveles de oración. Se explica mucho mejor todo el templo y cada parte. Ahí pueden seguir investigando. Pero hoy vamos a hablar de 2 puntos muy claros. Tengo la imagen de la madera y el oro. Vamos a hablar de símbolos en la Biblia. Ahí está, el oro. El oro simboliza pureza, gloria, realeza y divinidad. Básicamente, para nosotros en este momento, el oro estaría significando Dios. Y la madera significa lo humano, lo temporal, lo frágil y lo perecedero. ¿Sabes de qué estaba hecho el templo? ¿Sabes de qué estaba hecho el arca del pacto? De madera, recubierta de oro. El templo estaba hecho de madera, humanos, pero recubierto de Dios, de lo divino, del cielo, impregnado en la humanidad. Es una profecía visual de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Madera recubierta en oro, humanidad revestida de la gloria de Dios. Pueden aplaudir.
Entonces, así como el templo estaba hecho de madera recubierta en oro, nosotros, la humanidad, los humanos, debemos recubrirnos de Dios. Vamos al versículo que sigue, Romanos 13, 14. Sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Tengo que dejar de lado mi humanidad y recubrirme de oro, recubrirme de su presencia. Y ahí está la pregunta clave. Ahí está el primer aspecto del diseño. ¿Puedo yo, siendo madera, sola construir el templo? No. Sí o sí, necesito estar revestido. Y hay un concepto en la joyería muy interesante que habla de lo que es bañado en oro y lo que es enchapado en oro. El bañado en oro, ¿saben quién es? El que viene y se llena de la presencia solo el viernes, solo el domingo, solo en la célula una vez, 2 o 3 veces a la semana. El bañado en oro se pierde. ¿Por qué? Porque se empieza a raspar, porque la lámina que tiene de oro es muy fina. Se empieza a raspar, se empieza a salir con el agua, con el polvo y se pierde. Pero el enchapado en oro es el que vive en la presencia. El enchapado en oro es una lámina mucho más gruesa de oro que se le aplica al material, en este caso la madera. Cuando está enchapado en oro, vas a venir y lo vas a rayar y vas a seguir teniendo oro. ¿Sabes cómo te das cuenta si un cristiano está bañado en oro o enchapado en oro? El bañado en oro viene a la reunión, levanta las manos, pasa conmigo acá adelante, salta, grita. Pero después, el primer problema que tiene, responde mal, habla mal, critica, se queja. Ay, a lo primero que me dijeron mal mis líderes o mis pastores, ya no les hago caso. A la primer corrección que me dan, salgo corriendo. Ese es el bañado en oro. Y ay, ten misericordia, Señor. ¿Cuántas veces nosotros estuvimos solamente bañados en oro? Solamente probamos su presencia durante lo que duró la reunión. El enchapado en oro, en cambio, es aquel que permanece, que a pesar de la circunstancia, a pesar de la corrección, a pesar de la poda, se mantiene impecable. Se mantiene y viene y sigue saltando. Hay una canción que cantan que dice que gozo en el día, gozo en la noche. Me voy a gozar en cualquiera sea mi situación. Ese es el enchapado en oro. ¿Cómo logramos siempre estar recubiertos de Dios? Porque claro, si me acabas de decir que estoy yo y soy el bañado en oro y me acabo de dar cuenta, se me acaba de revelar y quiero pasar para el otro lado. Como les decía recién, si a un judío le decís Mishkan, automáticamente sabe que estamos hablando de una estructura portátil y sagrada. Vamos a ir a Éxodo 40, 36 al 38. Están imágenes también. Cada vez que la nube se levantaba del santuario, el pueblo de Israel desarmaba el campamento. Sacaban todos los postes, desarmaban todo, se ponían encima todo y partían. Y continuaban su camino. Y ningún israelita se movía. ¿Cómo? De nuevo eso. Y ningún israelita se movía de donde estaba a menos que la nube se levantara. Ya, de nuevo.
En todo el viaje, los israelitas pudieron ver cómo durante el día la nube de Dios descansaba sobre el santuario y como durante las noches un fuego aparecía. Déjame ahí este versículo, que está muy interesante. Dice dos cosas bien claves. Ningún israelita se movía, a no ser que la nube, ellos se movían solamente cuando la nube se movía. La nube era la presencia de Dios. ¿Cómo permanezco enchapado en oro? Atento, con los ojos bien abiertos de a dónde está la presencia. En ese momento ellos estaban en el medio del desierto. Si la nube no los cubría, el sol los requemaba. Y a la noche, si el fuego no aparecía, se congelaban. ¿Vos te creés que perdían de vista esa nube? Exactamente. Cuando la nube se mueve, nosotros nos movemos. Cuando su presencia se mueve, nos debemos mover. Tenemos que estar atentos para ante cualquier mínimo cambio poder hacer el movimiento, poder hacer caso. Pero acá está el problema. A ver, levante la mano quien en algún momento suele ser ansioso. Yo bastante. Imagínense yo preparando una predica, yo un poquito. Por ansiosos nos movemos para acá, nos movemos para allá, nos movemos para acá. Nos movemos para todos lados y la presencia estaba quieta. Y cuando por fin decidimos quedarnos quietos y decimos, no, hasta acá me muevo porque ya me pegué tantos palos, me quedo acá empecinado, enojado, la presencia se movió y me volví a perder. Volví a perder el diseño. Tengo que estar despierto, tengo que estar atento y tengo que estar velando. Repitan conmigo: despierto, atento y velando. Tal cual, tal cual, tal cual. El problema es que nunca llegamos a eso. Es que siempre estamos solamente orando. Y oro por lo que yo quiero. Y le hablo, y le hablo, y le hablo, y le hablo, y le hablo a Dios. Y nunca pregunto. Y nunca echo fuera al enemigo. Estoy orando y tengo el demonio al lado. Vamos a la imagen que dice templo roto. Cuando no hacemos caso, estamos como templos rotos. Voy más allá. Cuando me quedo con el diseño viejo, estoy como templo roto. Porque un templo que fue diseñado para que la presencia de Dios esté adentro, si la presencia se va, ¿qué es? Nada. No sirve de nada. Es un templo roto. Para cada diseño de Dios, el enemigo tiene un antidiseño. Para cada plan de Dios, el enemigo tiene un antiplan. Para cada mapita que Dios hace, el enemigo hace uno contrario para llevarnos a perdición. Es una forma de usar mal lo que Dios creó para bien. El enemigo nos corrompe el diseño y lo transforma para su conveniencia. O sea, ya ni siquiera estás enchapado en oro. O sea, tenés un baño dorado, pero del enemigo. O sea, te haces el espiritual, pero estás orando y el demonio al lado. El diseño del humano es ser templo. ¿Estás haciendo templo? Para arrancar. Como el enemigo no puede crear y no puede hacer, lo único, no puede hacer que dejemos de ser templos. Imagínate, vos fuiste creado como templo. O sea, ya te dieron un diseño desde el día que naciste. Vos no estás acá porque vos decidiste.
vos estás acá por la misericordia de Dios. Vos estás acá porque Él te apartó, te sacó del mal y te plantó acá. Y el enemigo es vivo. No va a hacer que te vuelvas a ir afuera. Va a hacer que te pudras acá adentro y pudras a todo el resto. Pero el enemigo lo que sí puede hacer es que en el templo, es que adentro no esté Dios. Lo que puede hacer es que sí, vos sos salvo, pero que la presencia no te acompañe. Esto lo hace convenciéndonos de que debemos poner otras cosas. No necesariamente malas, como hablábamos recién. No es que necesariamente me tengo que ir de nuevo al pecado. Por ejemplo, el fútbol no está mal, pero si lo pongo por encima de Dios, si el domingo no vengo a la iglesia por ver un partido, mi familia no está mal. Tengo que poner a mi familia como primer ministerio, los tengo que poner primero. Pero si por mi familia no vengo en todo el fin de semana a la iglesia, se complica. Él hace que en el trono, en el centro, se siente cualquier otra cosa. Todo depende de nosotros. Porque cada uno tiene algo con lo que cae. Y de nuevo, no hablo de pecado. Hablo de cosas que el enemigo hace que pongamos por encima de Dios. Como les decía, sí somos salvos, pero no tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas. Siempre hablamos de los frutos. Y es eso. O sea, sí, estás acá sentado. Pero ¿y tus frutos? Ahí está, porque los frutos los trae el aceite. Los trae la presencia. Sin aceite, sin presencia, no tengo nada, no tengo frutos. Porque pusimos ídolos donde debía estar Dios. Y esta es la parte clave. Vamos a ir a Ezequiel 8, 10 y 11. Está también en imagen. Ahí está, qué bien. Entré y miré. Y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables. Y todos los ídolos de la casa de Israel, que estaban pintados en las paredes. ¿En dónde estaban? Adentro. Esta es una visión que tiene Ezequiel. Pongo contexto, ¿no? Una visión que tiene Ezequiel de qué era lo que estaba pasando. Él estaba cautivo en otro país y estaba viendo en visión lo que estaba pasando en Israel dentro del templo. Acá habíamos pasado de tener un templo móvil a tener un templo potente. Pero se corrompió. Pero en sus paredes, ¿qué estaba pintado? Ídolos. Sí, no sé quién lo dijo. Muy bien. Ídolos. Por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones. Toda una congregación. Y no era de cualquiera. Estos eran los encargados de cuidar el templo. Estos eran los levitas. Estos eran los que hoy llamaríamos líderes y pastores. Y habían pintado en las paredes ídolos. Ninguno de nosotros se salva de esto. Si en este momento ellos que tenían la presencia tan palpable de Dios se perdieron, ¿qué nos queda a nosotros? Por eso tenemos que estar despiertos, atentos y velando, escuchando, parar de hablar y escuchar. 70 varones de los ancianos, cada uno con su incenciario,
en su mano y subía una nube espesa de incienso. Estaban adorando a estos ídolos. Vamos al otro, Ezequiel 8:16. Y me llevó al atrio, una parte dentro del templo, de adentro de la casa de Jehová. Y he aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo. La presencia de Dios está acá y yo estoy mirando para allá. Sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente. Y adoraban al sol. Estaban acá dentro. Estaban dentro de la iglesia. Pero de espalda a la presencia. Y estaban adorando al sol, otro ídolo, postrándose hacia el oriente. ¡Ay! Cuidado. Cuidado que no venga acá a la iglesia a arrodillarme allá abajo, a saltar allí y que sea para levantar mi ego nomás. Cuidado de que me suba acá arriba a predicar y quiera levantarme a mí en vez de levantar la presencia de Dios. Porque si ellos se perdieron adentro, ¿qué nos queda a nosotros? Vamos de nuevo a Ezequiel 11, 22, 23. Por eso, si ellos se perdieron dentro, era porque no estaban despiertos, porque no estaban atentos y porque no estaban velando. Por eso yo tengo que estar, repitan conmigo, despierto, atento y velando. Ezequiel 11, 22 y 23. Los querubines desplegaron sus alas. Las ruedas estaban junto a ellos. Y la gloria del Dios de Israel estaba por encima de ellos. La gloria del Señor se elevó de en medio de la ciudad y se detuvo sobre la montaña, que está al oriente de Jerusalén. Esta es una imagen muy triste. Muy triste. Es la presencia de Dios levantándose y yéndose del templo. Y lo peor es que nadie se dio cuenta. Que esos 70 primeros que estaban más adentro, esos 25 que estaban más afuera, ni se enteraron de que la presencia se había ido. Y Ezequiel, en una tierra extranjera, en cautiverio, encerrado, pasándola mal, ve la presencia que se le acerca a él. Porque Ezequiel no estaba bañado en oro. Porque Ezequiel no tenía la presencia solamente cuando él iba al templo. Él estaba enchapado en oro. Él tenía la presencia de Dios con él, a pesar de que el templo estaba bien lejos. Y es súper triste lo que está pasando acá. Porque dice, estaba por encima de ellos, la gloria de Dios del Señor se elevó de en medio de la ciudad y se detuvo sobre la montaña. ¿Sabes cómo me imagino? A mí me encantan las películas. ¿Sabes cómo me imagino esta situación? Es Dios con dolor, levantándose del templo, pasando en medio de cada parte del templo. La presencia de Dios habitaba en la parte más interna del templo. Y empezó a caminar del lugar santísimo al lugar santo. Empezó a caminar del lugar santo a los atrios donde estaban todos. Dice que fue hasta la puerta. Nadie lo vio, nadie lo detuvo. Y se fue. Y cuando estaba saliendo de la ciudad, una vez más volvió atrás y volvió a mirar a ver si había uno que clamara por su nombre,
A ver si había uno que todavía lo esté buscando. ¿Y sabes lo que encontró? Ninguno. Nada. Absolutamente nada. El templo se había roto. Y su madera se pudrió y su oro se fue. Tengo una imagen. Acá está, mira, muy bien. El templo se quebró, la madera se corrompió y el oro se perdió. Ay, qué complicado, ¿no? Porque si yo soy templo, ¿qué me está diciendo Ezequiel acá? Que yo me quebré. Si yo soy madera, me está diciendo que me corrompí. Y si yo soy oro, si yo tenía la presencia de Dios adentro, recubriéndome, ese oro se perdió. Como cuando soy bañado en oro y dura un ratito nomás. Y dura un par de días. Y si vine el domingo a la iglesia, ya hasta el martes duré. Hasta el martes llegué. A veces peor. Vine el domingo a las 2 reuniones, llego a mi casa y ¡pum! Ya está. Me encontré a mi familia y ¡oh! ¡Santo! A veces pensamos que nosotros nunca podríamos hacer esto. Que nunca podríamos dejar la presencia de Dios de lado. Que nunca dejaríamos que Dios salga y se vaya. Pero te digo la verdad, en realidad sí. En realidad la verdad es distinta. La verdad es que un montón de veces en tu vida lo dejaste que se vaya. No solo que dejaste que Él se vaya, que la presencia estaba acá, vos diste la espalda y te fuiste. Vamos a Romanos 1, 21 y 23. Por eso tengo que estar despierto. Por eso tengo que estar velando. Porque la presencia de Dios me pasa por al lado y ni me entero. Porque está todo el mundo hablando en lenguas. Está todo el mundo adorando y cantando. Y dentro de la iglesia yo no sentí nada. No vaya a ser que la presencia de Dios se vaya del templo, de nosotros, y ni siquiera te des cuenta. Romanos 1, 21 y 23. A pesar de haber conocido a Dios, a pesar de haber conocido a Dios, a pesar de ser salvo, a pesar de venir todos los domingos, de venir todos los viernes, de venir toda la semana a hacer algo, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Y aunque afirmaban ser sabios, aunque dirigías una célula, aunque tenías un par de discípulos, aunque subías a cantar o a predicar, complicado. Se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios, la gloria de Dios inmortal, por imágenes que eran réplicas de hombre inmortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Y la célula empezó a hablar más de mí. Y la prédica empezó a tratar más de mí que de Dios. Y las canciones empezaron a ser más, como entono yo y entono mejor que el otro y que aquello y esto, que realmente adoración para Dios. Y empiezo a remolinear, como decía Sole, no por su gloria, no para Dios, no me hago más vil para Él, sino para subir mi ego, sino para que me vean.
porque ni me di cuenta cuando la presencia se fue. Ok, me van a decir, ya entendí. Ya entendí. Soy madera y estoy rota, podrida y quebrada. Y ahora... ¿Y ahora qué hago? La presencia se fue. Quedó la madera ahí tirada. Porque con todo lo que les estoy diciendo, parece que ya no hay esperanza. Que ya no podemos hacer nada. Que la presencia se fue hasta el monte y se fue. Y para colmo la agarró alguien que sí estaba atento y buscando. Que somos así y que la presencia de Dios se va a ir de nuestras vidas. ¿Y sabes qué? Así era. Así era antes. Así era en el tiempo de Ezequiel. Así era en el Antiguo Testamento. Porque el pueblo una y otra vez volvía a hacer lo mismo. Y aunque Dios quería estar con ellos, no podía. Pero llegó un momento donde algo cambió. Vamos poniéndonos de pie, porque me emociona esta parte. Vamos a Marcos 6:3. ¿No es este el carpintero? ¿El hijo de María? Apareció un carpintero. Apareció el que le da la forma a la madera. ¿Y nosotros qué somos? Soy madera. Sí, rota, podrida, quebrantada. Pero el carpintero se encarga de restaurarme. El carpintero se encarga de darle forma al exterior y a mi interior. Se encarga de reconstruir el templo. Otro versículo que no lo tengo acá dice que en 3 días lo va a reconstruir. Para eso primero necesita muerte. Muerte de lo viejo. Muerte de esa madera inútil. De esa madera inservible. De esa madera que se corrompía. Para que si nos dejamos en sus manos, Él nos recubra de lo divino, de su presencia. Vamos a Isaías 61, 1 al 3. El Espíritu de Jehová, el Señor, estaba sobre mí. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé de gloria en lugar de ceniza, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Eso hace Jesús. Viene a reconstruir lo que fue roto. Viene a intercambiar ruinas por belleza. Vamos, Isaías 44:13. El carpintero tiende la regla, lo señala con alambre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás y lo hace en forma de varón, semejanza de hombre, hermoso para tenerlo en casa. Acá en este versículo hermoso está hablando de cómo hacían ídolos, de cómo el enemigo se encargaba de crear ídolos. Pero te digo algo, el enemigo no puede crear nada. Solo copia lo que el verdadero carpintero hace en nuestras vidas para tenernos dentro de su casa. Y más adelante, en Isaías 44:21 dice: acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres,
porque te escogí, porque te aparté, porque yo te elegí, te dice Dios. Yo te formé. Siervo mío eres tú. Israel, esto es el clamor de Dios. Israel dice, no me olvides. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Yo te compré. Un último versículo. Malaquías 3:3. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerá Jehová ofrenda en justicia. El diseño es pasar de ser madera a ser oro. Pasar de estar roto y quebrado, podrido por dentro, a revestido de su gloria. Pero la pregunta es, vos que estás acá, ¿estás dispuesto a dejar esa madera rota? ¿A dejar eso podrido? Para poder revestirte. Porque te digo algo, capaz es para nosotros como humanos, en nuestra humanidad, en nuestra carnalidad, es más cómodo quedarme podrido y roto, quedarme quebrantado acá, ay, llorando, quedarme en este lugar, que pasar allá. Porque para pasar allá significa que tengo que morir a lo que había atrás, a esa humanidad, porque el proceso no es fácil. Pero la pregunta es, ¿estás dispuesto? Si estás dispuesto, da un paso adelante. Da un paso adelante. Pero solo si de verdad estás dispuesto. Como hablamos, como dice la pastora, en señal profética, un paso más. ¿O da miedo el proceso? ¿O está dando miedo tener la presencia de Dios? ¿O te está dando miedo tener la gloria de Él dentro? Cerramos nuestros ojos y levantamos nuestras manos. Pero no todos. Solamente el que de verdad está decidiendo en este momento dejar su humanidad, dejar lo roto que estaba, dejar lo dolido que estaba y empezar a perdonar, empezar el proceso a sanar, empezar el proceso para que su presencia me llene. Y oramos juntos, repetí conmigo: Señor, hazme consciente de lo que hago con mi cuerpo, es lo que estoy haciendo con tu templo. Te entrego el derecho de mi cuerpo, de mi mente, de mi corazón, de todo lo que hago. Guíame para que sea intencional y consciente de que mi cuerpo no es mío, sino tuyo. Es tu templo, consagrado y apartado para tu obra. Ayúdame, Señor, a que mi cuerpo, a entender que mi cuerpo solo debe usarse como tu templo debe usarse.
Señor, erradica de mí. Erradica de mí. Erradica de mi vida. Radica de mi vida. Quebranta, Señor. Quebranta. Rompe. Rompe. Arranca de mí Arranca todo lo que no te agrada. todo lo que no te agrada. Y derrama tu poder. Y derrama tu poder. Derrama tu presencia Derrama tu presencia sobre mí.